Este 25 de noviembre se está conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y vaya que puede hablar sobre este tema tan delicado y que todos nos sentimos absolutamente comprometidos. Para eso recibimos a Andrea Tuana, de la Asociación Civil del Paso. Bienvenida y bueno, hagamos camino al andar en este tema tan difícil y que nos convoca a todos, ¿no, Ro? Bienvenida, Andrea, gracias por tu tiempo, que sabemos que trabajas un montón, porque sos activista en la materia. Vale mencionar que el Día Internacional de Erradicación de la Violencia contra la Mujer es en el día de mañana, pero ustedes sabrán que con motivo de este tema, afortunadamente en nuestro país se desarrollan actividades de todo tipo, como buscando concientizar de la situación. Por eso convocamos a Andrea un día antes para conocer de primera mano cómo vienen trabajando desde siempre con la Asociación Civil El Paso y sobre cómo está la situación en nuestro país. Andrea, muy genérico, pero siempre vos cuando conversás con nosotros sos muy precisa en los datos, así que si tuvieses que comentar la situación actual, sabemos que el Ministerio del Interior incluso ha brindado cifras en los últimos días, ¿qué tendrías para contarnos? Bueno, las cifras son preocupantes, ¿no? Son preocupantes porque, bueno, hace unos años se contabilizaban 40.000 denuncias, luego 35.000. Esa baja es dudosa, tiene que ver más con la metodología. Entonces, los femicidios más o menos se van manteniendo ahí en un rango donde hay años que baja mucho, pero en el año siguiente vuelve a subir. Entonces, nunca podemos decir que estamos en un franco descenso. Y bueno, tenemos una encuesta nacional de prevalencia, que la última es del 2019, pero bueno, nos está diciendo que casi 8 de cada 10 mujeres uruguayas sufren alguna forma de violencia basada en género. O sea que es un número sí, rompe los ojos. Sí. Y después, bueno, lo que estamos viendo son esos casos extremos. Por ejemplo, estos casos hablábamos recién de violencia vicaria, ¿no? Donde ese agresor ya no puede controlar más y dominar más a su expareja porque hay leyes, porque hay servicios, porque han habido avances, pero entonces, bueno, toma a los hijos e hijas como rehenes. Y bueno, en los casos más extremos, lamentablemente, bueno, llegan al asesinato de esos niños. Así que el panorama, bueno, es un panorama difícil, es un panorama que no nos podemos acomodar, ¿no? Y decir, bueno, ya tenemos un montón de cosas. Siempre tenemos que estar como muy alertas a seguir empujando. Me acuerdo que hace unos años hablábamos en el noticiero contigo sobre este tema y siento como que por momentos en vez de evolucionar, involucionamos, ¿no? Más allá de las políticas, de buscar generar concientización y que se ponga énfasis en la prevención, porque antes la gente, sobre todo las mujeres, temían denunciar. Y veo que la cifra no colabora con esta misma dinámica que la venimos padeciendo hace tiempo, por el temor a la denuncia, por el temor a represalias por parte... Por supuesto que la mayoría de los casos también indican, las cifras se dan intrafamiliar, ¿no? O sea, en el seno de la familia. Y esto también preocupa, ¿no? Que la situación no se revierta y me gustaría saber si ustedes han podido analizar cuál es la causa de todo esto. Bueno, sí, yo creo que quizás como para hacer un mínimo raconto, para poner un hito, que fue la ley 17.514 en el 2002, yo creo que ahí fue bastante revolucionaria esa ley, por más de que es una ley que no plantea todo lo que plantea la 19.580, pero sí generó un modo de abordar los temas bien diferente. Ya las mujeres no es que tenían que ir medio muertas para que alguien hiciera algo, sino que ahora, bueno, iban, hacían su relato, se acreditaba más o menos la situación, se ponen medidas. Entonces eso cambió bastante. Y bueno, y toda la política pública que se fue desarrollando durante todos estos más de 20 años. Luego vino la ley 19.580, que es una ley impresionante, una ley, siempre lo decimos, que nos marca un mapa de ruta de lo que hay que hacer. Es la ley integral, ¿no? De violencia de género. Es la ley integral. El asunto es que esa ley se mete fuerte con las causas de la violencia. O sea, que la otra no tanto, ¿verdad? Apenas lo mencionaba. ¿Y cuáles son las causas de la violencia? Bueno, es el machismo, para hablar claro, ¿no? Sin palabras entreveradas. Es el machismo estructural del que todas las personas, no es un tema, el machismo es un problema de varones, ¿no? O sea, todas las personas estamos socializadas en ese modelo, en esa manera.
Entonces, yo creo que no hemos logrado trabajar en ese punto, que es, bueno, empecemos a construir una sociedad libre de machismo. Que todas las personas que estemos en esta sociedad dejemos esas creencias machistas y podamos construir una sociedad en igualdad. En ese sentido no hemos empezado a trabajar. Obviamente que hay muchas iniciativas y algunas políticas, pero yo digo como sociedad en su conjunto. ¿No? Sí, seguramente muchas veces hay como dobles discursos también, ¿no? De mucha gente, porque uno habla de una denuncia cada 12 minutos, 117 denuncias en los primeros 10 meses del 2025, se asusta, porque en este momento puede estar denunciando y así sucesivamente. Y lo hablábamos contigo antes de venir, de que si hablamos de machismo, en general, no hablamos específicamente del nombre, sino del término machismo, hablamos de muchos años atrás, generaciones atrás, pero que es muy corto en el tiempo a la larga. Exacto. Y el avance ha sido realmente poco. ¿Cuál es la proyección hacia adelante? Porque siempre estamos con los números, ¿no? Si lo miramos a nivel de la historia, quizás, por ejemplo, en la libreta de matrimonio acá en Uruguay, ¿no? Decía, la mujer le debe obediencia al marido y el marido protección. Eso fue hasta el año 40 y poco, no quiero ser muy precisa porque capaz que estoy dando una información errónea, pero sí, hasta el 40 y poco que se cambia el código. Eso era parte, estaba legitimado. Por ley, vos te casabas y firmabas eso, imagínate. Entonces, si uno lo piensa desde el 40 y pico a hoy, es poco el tiempo en el que se hizo un cambio muy importante. Eso hoy ya no estaría, por lo menos nadie firmaría, ¿no? Una cosa así se llevaría a su casa una libreta. Entonces, yo creo que sí hubieron cambios muy importantes, pero claro, partíamos del subsuelo, de que las mujeres le debíamos obediencia a nuestros maridos, ¿no? De que nuestras abuelas, bisabuelas firmaban de fulanita de tal, ¿no? En esto de la propiedad. Entonces, sí, en términos de historia, creo que la revolución feminista fue muy grande. Pero, claro, también hay fuerzas que se oponen, que se resisten a eso. Y vuelvo a decir, no es solamente de los varones, ¿no? También es una concepción de vida que tiene que cambiar y que se opone mucha gente. Entonces, hoy, por ejemplo, estamos en un momento en el que se pretendió convencer a la opinión pública de que la mayoría de las denuncias hoy son falsas, que las mujeres van y hacen denuncia como quien va a la panadería y se compra unos bizcochos, ¿no? Y la población, que no necesariamente tiene por qué saber cómo funciona todo, a veces queda atrapada en ese miedo, ¿no? Porque el discurso del miedo, ojo, que capaz que le puede pasar a tu hijo. Entonces vos decís, capaz que sí, que es verdad, que las mujeres ya tienen muchísimos derechos, ahora se pasaron de derechos y ahora los que están siendo victimizados son los varones. Entonces, ese discurso más un pensamiento muy conservador está haciendo de que hayan respuestas de mucha desprotección, donde a los niños no se le ponen medidas, no se los protege, se los obliga incluso a revincularse con esos agresores. Entonces estamos viviendo un momento difícil porque es avance, retroceso, avance, retroceso. Bueno, hoy estamos en un momento de franco retroceso y tenemos que mantener lo que logramos y seguir, ¿no? E ir por más. Me duele un poco escucharte hablar respecto a que hay gente todavía que piensa que las cifras se manipulan, cuando en realidad las estadísticas o quienes trabajamos en medios de comunicación informativos, los casos los vemos, o sea, no se inventan. Y la mayoría de las que mueren en manos de hombres son mujeres. Y sucede dentro de la familia y los más damnificados son los niños. Andrea, corregime si me equivoco, con secuelas emocionales a nivel educativo, psicológicos, y no estamos viendo como sociedad la magnitud. Es sumamente doloroso. ¿Y qué pasa a nivel judicial con todo esto? Porque se deberían, como se ha mencionado en la palestra pública, generar delitos que tengan que ver con violencia de género específicamente, con violencia vicaria específicamente. Yo creo que violencia vicaria sí, porque me parece que tenemos por lo menos que tipificarla, describirla, para que hoy las cosas que de pronto sufren en el silencio muchas mamás y sus hijos e hijas, bueno, se le dé el lugar, ¿no? Que es la violencia. Cuando vos estás obligando a un niño, que ese niño el día anterior no pudo dormir, estuvo con malestares, estuvo con una crisis de angustia,
¿Por qué? Bueno, porque lo están obligando a revincularse con su padre, ¿no? Con su padre que fue una persona agresora. Entonces me parece que ahí sí tenemos que como sociedad empezar a mirar este problema, porque hoy gran parte del partido se está jugando con los gurises. Porque como hemos avanzado y las mujeres hoy, bueno, lo detectan más rápido. ¿Por qué crecen las denuncias? Bueno, porque lo detectan más rápido, porque ya no se naturaliza, porque hay toda una serie de respuestas que le dicen no tenés por qué bancarte esto, ¿no? Hace 100 años te decían, bueno, vos lo elegiste, arregla las cosas en tu casa. Entonces me parece que sí, que eso es muy importante, pero lo que también me parece importante es financiar la ley, ¿no? O sea, invertir en la ley 5.580. Eso es una cosa muy importante. Esa ley, además de mejorar mucho la respuesta judicial, que hay que mejorarla sin lugar a dudas, también mandata a todas las instituciones a hacer cosas. Y entre esas cosas, mandata a trabajar justamente en la educación, ¿no? La educación con los niños y las niñas desde muy chiquititos en la igualdad de género, por ejemplo. Pero claro, uno termina siempre, yo te escucho con mucha atención y también una reflexión en voz alta. Tú me dirás, hablamos de educación, uno está viendo permanentemente la violencia en las escuelas, como una ola de violencia en las escuelas, ¿no? Eso es como la punta del iceberg, ¿no? Siempre estamos viendo la punta del iceberg, los números cada vez crecen más. Hay una ley que puede salir, o sea, en realidad, el poder político, ¿qué respuestas da de inmediato? Y bueno, depende para qué, ¿no? Si estamos hablando de los femicidios, bueno, aumentan las tobilleras, está bien, es una medida que es necesaria, pero no es lo que va a mover la aguja, no es lo que va a cambiar. No. Y no se llega a tiempo tampoco. Bueno. Sí. Entonces, lo que le venimos reclamando al poder político hace muchos años, en los distintos gobiernos, es hay que empezar a trabajar en la educación sexual integral. Sí. Y hay que incorporar esto no como unos talleres o como una campaña, que es preciosa la campaña que se hace todos los años de 50 días de reflexión sobre violencia en el noviazgo o en las relaciones de pareja, es muy linda, pero en realidad lo que tenés que hacer es trabajar con ese niño en cada una de sus etapas de los años que pasa, porque el tema es enorme y no alcanza con un tallercito. Vos tenés que trabajarlo profundamente. Y yo creo que en la medida que empieces a trabajar con los chiquilines, también vas a poder ir cambiando esa cultura institucional, ¿no? En donde las cosas se vean de otra manera. En donde si alguien le deja a un compañero de lado o le hace bullying, ya los chiquilines, como están creciendo con otras pautas y otras formas, van a poder también ellos accionar, actuar. Lo que me parece es que hay una idea, una sensación de que ya avanzamos, de que ya la igualdad está, que las nuevas generaciones ya son diferentes, y mira, haciendo un taller con gurises de quinto de liceo, de un liceo privado, o sea, gurises con formación, ellos me decían, no, eso ya fue, eso ya pasó. Yo les decía, no, gurises, miren que... Y no nos entendíamos, y en determinado momento les hice un ejercicio sencillo. Les dije, mire, agarren una hoja y pongan mujeres, varones, una raya y pongan qué se dice de una chica de 16 años que tuvo relaciones sexuales con varios chicos del liceo. Y qué se dice de un varón que haya tenido relaciones sexuales con varias chicas del liceo. No voy a reproducir ahora lo que dijeron, pero claramente todo lo que se decía de las chicas eran cuestiones totalmente estigmatizantes, insultos, denigrantes, y el varón todo lo contrario. Entonces, mientras no rompamos, ¿no?, con esa doble moral sexual, con esa mirada fuertemente machista, la desigualdad sí. Es que eso que vos decís ahora me hace reflexionar y pensar en el tiempo. Es lo mismo, no hemos avanzado. Perdón, pero claramente sí, es lo mismo que decíamos en los bailes. Si un chico se va todos los días con una chica distinta del baile, qué bandido. Un ganador, ¿no? Qué playboy. Y si una chica se iba todos los días con un chico distinto, ya la terminología cambiaba abruptamente. Exacto. Entonces digo, hemos avanzado poco. Hemos avanzado poco, sí. En pila de aspectos hemos avanzado poco. Quizás hemos avanzado en otras cosas, pero ese núcleo duro que tiene que ver con cómo nos socializamos, cómo crecemos, qué implica ser varón, qué implica ser mujer, qué características tienen. Eso está intacto por más de que los gurises se pongan camisetas rosadas, porque ahora Messi tiene una camiseta rosada, ¿no? Está intacto. Vos vas a un cumpleaños infantil y ahí ves el estereotipo caminando. El color de la torta, de los globos, de las sorpresitas, a qué se juega, qué se hace.
todo eso, si es un varón va a ser de una manera, si es una niña va a ser de otra. Y eso tiene una connotación, no es solo los colores, tiene una connotación de en qué lugares ponemos a los varones y a las mujeres, ¿no? Y hacia dónde los proyectamos. Y qué exigimos. De un varón exigimos que sea fuerte, que sea seguro, que sea exitoso, que sea el que mantenga el hogar. Eso lo seguimos exigiendo, por más de que no se diga claramente. Y de una mujer, que seamos sensibles, que seamos componedoras, que seamos cuidadoras, que seamos madres. Entonces, claro, todo eso va generando una desigualdad desbalance imponente. Total. Sí. Andrea, bueno, supongo que el tema de recursos también tiene su que ver en todo esto. Jurídicamente, legalmente, la ley no se puede aplicar por momentos con su totalidad porque los recursos faltan, las tobilleras aumentan, no sé qué está pasando con el tema de las custodias, todo eso que sí. Vamos a mirar el vaso medio lleno, ¿no? Quiero hacer ese ejercicio. Pero el sistema está preparado, porque yo te decía hoy, últimamente se han generado casos de víctimas con tobilleras, víctimas con custodia, los niños quedan desamparados. ¿El sistema está preparado para llegar a tiempo a los casos, para frenarlos? ¿O en casos extremos seguimos yendo de atrás? Yo creo que algunas herramientas tenemos, como las tobilleras, como las casas de breve estadía, los servicios de atención. Lo que pasa, tenemos dos grandes problemas. A ver. El primero, la formación de los profesionales, que la universidad no está formando. Y eso no es menor, porque esto parece que es un tema como de sentido común, todo el mundo sabe, y en realidad no. Esto es una especialidad, es como que vos pretendieras ser gastroenterólogo sin estudiar, ¿no? Teniendo un cursito de medicina no sé dónde y te pones a diagnosticar y a decir lo que hay que hacer. Se te van a morir un montón de pacientes, seguramente de cáncer de estómago, por decirlo de alguna manera. Esto es lo mismo. Pareciera que, porque como solamente tenés el título de abogado, de psicólogo, de no sé cuánto, de psiquiatra, ya sabés. No. Entonces, ahí la DUELAR tiene una deuda en ese sentido y tiene que poder incorporar este tema. El otro problema que tenemos tiene que ver con, bueno, tampoco se hace la formación permanente de los funcionarios, por lo menos del Estado. Entonces, claro, tenés jueces, abogados defensores, tenés peritos que no tienen una formación permanente o que no tienen una formación aparte de de su título de base. Entonces ahí tenés gente trabajando y dando respuesta de todo tipo. Tenés los que están formados, los comprometidos, los que están sensibilizados y tenés los que no tienen ni idea de por qué este niño se está retractando. Entonces dicen, es todo mentira, ¿no? Y están los que tienen también una mirada muy conservadora de este tema, porque también acá juegan los prejuicios, porque al no haber formación y control y supervisión, juegan mucho los prejuicios. Lo que a mí me parece, como yo tengo un vecino que le pasó esto, entonces yo acá en mi juzgado actúo, digo juzgado como médico, como cualquier profesión. Entonces ahí tenemos problemas muy importantes. Y otro de los problemas que tenemos es, bueno, yo creo que hay un momento en que tenemos que darnos cuenta de que si nosotros no ponemos este tema en el centro, que afecta, ¿no? 1 de cada 3 niños, dice UNICEF, sufre violencia psicológica por parte de un cuidador como método de crianza. 1 de cada 5 vive en un hogar donde su padre agrede a su madre. O sea, son números demasiado grotescos. Todos conocemos un puñadito de 20 niños. Bueno, 4 de esos que conocemos, según UNICEF, vive en un hogar donde su padre agrede a su madre. Entonces, si nosotros no ponemos este tema en el centro y decimos qué país queremos tener, y seguimos peleando, ¿no? Esa frazada corta de que el presupuesto que no da, que no. Bueno, capaz que hay que hacer cambios más estructurales. ¿Qué estamos sosteniendo con nuestros impuestos? O sea, hay tanta cosa, ¿no? Todo es importante, pero primero es importante la vida. Y si no tenés personas que tengan una vida digna, vos no podés seguir adelante. Entonces yo he dicho, y la gente se lo toma medio que para la risa, pero bueno, tenemos embajadores y cónsules por todos lados que viven vidas muy acomodadas.
Y todo eso sale de nuestros impuestos. Entonces, bueno, capaz que tenemos que reducir un poco eso y sacar una tajada de ese presupuesto para que vaya para esos temas. Circunstancialmente, hasta que podamos encaminar. Pero eso es algo como impensable, ya te digo, yo lo digo y la gente se ríe. Bueno, o el impuesto, ¿no? A las personas con mayores riquezas. Bueno, sí, necesitamos para poder trabajar, porque además este tema atraviesa a todo el mundo, ¿no? No es un tema de la pobreza. No, eso totalmente. Y cuanto más riqueza, te diré que peor, Sí. porque Totalmente. mucha riqueza, mucho poder, y cuanto más poder, Manipulación. más Sí. abuso, ¿no? Totalmente. Sí, lamentablemente. Andrea, no nos ha quedado corto el tiempo, lamentablemente, para seguir conversando sobre este tema, pero bueno, mañana es un día para concientizarnos como sociedad de todo lo que está pasando, para colaborar también desde tu lugar. Si te pasa, sabés que hay canales donde vos podés consultar y de pronto evitar que el problema sea mayor. Por lo pronto, seguramente, brevemente, mañana hay actividades. Te quiero preguntar si hay alguna que quieras invitar a la comunidad y bueno, y una reflexión final sobre este asunto para quienes están mirando también se comprometan un poco más con el tema. Bueno, mañana está la marcha, la tradicional, la de todos los años. En Montevideo convocan varios colectivos, Mujeres de Negro de Plaza Independencia, están los colectivos Vía 8M, que es una serie de colectivos feministas, la coordinadora, la intersocial. O sea, yo lo que le diría a la gente es que mañana es un día importante. ¿Por qué hay que estar en la calle? Yo creo que hay que estar en la calle para manifestarle justamente a la sociedad en su conjunto, al gobierno de turno, a los que vendrán y a los que pasaron, de que este es un tema en el que hay que poner una prioridad y algo hay que cambiar. No podemos seguir, ¿no?, retaseando, sino que esto hace a la vida de los uruguayos y las uruguayas y a la buena vida, ¿no? Entonces me parece que como reflexión final es esa, y también todo lo que podamos hacer en nuestro micromundo, ¿no?, de nuestra casa, de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de ir frenando, ¿no?, frenando todo lo que tenga que ver con el poner al otro en un lugar de menor lugar, el considerarme que yo, ¿no?, que hay personas mejores que otras, el poder reflexionar sobre la discriminación, hasta en las cosas más pequeñas. Un chiste machista, un chiste racista, no. Y sos un amargado, no soy un amargado, estoy defendiendo los derechos humanos, ya no. ¿No? Entonces, bueno, seamos más creativos en el humor, en lo que querramos hacer, pero no caigamos en esos lugares comunes que, en definitiva, siguen legitimando la violencia. Tal cual. Andrea Tuana estuvo con nosotros. Muchas gracias por la visita, Gracias. Andrea, como A ustedes, siempre. un placer.